Cada vez hay más inversionistas, empresarios y extranjeros que ponen sus ojos en la República Dominicana. El país atrae proyectos inmobiliarios, empresas nuevas, porque además se refugia en esa imagen de estabilidad que destaca en toda América. Vienen muchos extranjeros a invertir aquí, ya por su naturaleza, por la belleza que hay en este país y también porque le ven un gran potencial. Es que hay mucha seguridad. Hay tanto seguridad económica como social. Y las opiniones son divididas. Hay sectores que opinan que esto está generando crecimiento en el país, pero otros dicen que esas ventajas fiscales, etcétera, solo están favoreciendo a los más privilegiados y generando una división irreversible en todo el país. Aparte del intercambio de cultura, también pueden tener, o sea, también se les facilita al dominicano de que así puedan tener fuente de empleo. Como más opciones para eso de buscar trabajo. También se dinamiza todo, se dinamiza porque si hay extranjeros que quieren invertir en el país, pues la gente común se beneficia. Esta semana estamos en Santo Domingo debatiendo si la República Dominicana está construyendo un proceso económico para todos o un paraíso para unos pocos. Pongamos las cartas sobre la mesa. Tiene algo de hub. En el caso de hub económico y hub logístico, sí. Pero de refugio fiscal no tiene nada. Toda esa problemática social que sufre la sociedad se debe fundamentalmente a todas esas exenciones fiscales que reciben inversionistas extranjeros. Esas inversiones, sean locales, sean de fondos de inversiones, sean de extranjeros, tienden a mejorar otros aspectos en la economía. Bueno, bienvenidos a Carta sobre la Mesa. Vamos a hacer un poco una continuidad de la semana anterior en donde estuvimos hablando del tema turístico, de lo que representa para este país, obviamente, el desarrollo de esa industria, pero que está muy ligado al tema de que vamos a tratar hoy, que es más de finanza, de inversión, de dinero, porque yo quiero terminar de entender en dónde está posicionada la República Dominicana, sobre todo a nivel financiero, porque en el extranjero, sobre todo, los algoritmos de redes sociales nos están bombardeando desde todas partes del mundo, diciéndonos que en la República Dominicana ahora se puede venir a abrir su empresa y no te van a cobrar impuestos y no tienes que vivir aquí. O sea, un modelo medio Dubái, Estados Unidos, LLC. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, yo creo que siempre va a depender de quién promueva la inversión. Y dependiendo de quién la promueva, bueno, puede situar a la República Dominicana como un paraíso fiscal. Otros la venderán como un hub económico o un hub financiero o un hub logístico o bien hasta como un refugio fiscal. Sin embargo, no lo es. Bueno, tiene algo de hub. En el caso de hub económico y hub logístico, sí. Pero de refugio fiscal no tiene nada. De paraíso fiscal ni siquiera en las listas negras, ¿no? No, o sea, obviamente, sí. Por el contrario, aquí tenemos acuerdos firmados debidamente con los Estados Unidos y otras naciones de intercambio de información fiscal. Por lo tanto, es un buen dato como para pensar que aquí no es un paraíso fiscal, ni mucho menos un refugio fiscal. Aquí están las leyes que regulan todo el tema de la inversión extranjera, que se llama específicamente la Ley de Inversión Extranjera, que es la que regula. Y hay otras leyes de carácter sectorial para el cine, para el turismo, para la electricidad, para la zona franca, que son ya leyes sectoriales que promueven la inversión extranjera dándole algún tipo de tratamiento. Lo que sí es cierto es que existen muchas de esas leyes que crean exenciones fiscales que se generan inicialmente por 10 años y que se extienden. En algunos casos hay leyes de esas que ya tienen 40 años y se siguen... ¿Pero a quién se le extiende por 10 años qué cosa? Bueno, por ejemplo, el sector turístico, cuando se inició con un régimen fiscal especial en el que muchos impuestos que pagan otras empresas, el sector turismo no lo paga.
y eso se ha ido extendiendo. Cada vez que vence ese periodo se vuelve a extender. Y sobre esa base, el Estado Dominicano, igual que con otros regímenes como la zona franca, deja de percibir ingresos significativos. Y eso perjudica al pueblo dominicano porque el Estado no capta la cantidad de recursos necesarios para cubrir necesidades como salud, una salud de calidad, una educación de calidad, el acceso a la vivienda de los sectores más pobres, el tema de la calidad de los servicios básicos. En República Dominicana el 90% de la población recibe agua potable, pero esa agua no es potable. Es decir, no tiene el tratamiento que debería. Y las redes, sin hablar de las que están contaminadas por la basura. Las redes no son de calidad. El mismo servicio de recogida de los desechos sólidos es muy ineficiente. Entonces, toda esa deuda social y toda esa problemática social que sufre la sociedad se debe fundamentalmente a todas esas exenciones fiscales que reciben inversionistas extranjeros, empresas, cadenas internacionales extranjeras. Nosotros tenemos... ¿Pero qué motivación tiene un extranjero en venir para acá si que el impuesto corporativo no es del 27%? O sea, no es nada atractivo hasta cierto punto, ¿no? Existen regímenes que te permiten tener ciertas excepciones impositivas. En el sector turismo, con la ley de Confotur, 158.10, pues tú tienes un abanico de posibilidades para tú desarrollar proyectos. Pero no estás solamente orientado a la inversión extranjera. Todos podemos optar por ese régimen. Y realmente esas inversiones, sean locales, sean de fondos de inversiones, sean de extranjeros, tienden a mejorar otros aspectos en la economía. O sea, ciertamente se deja de pagar un tributo al Estado, pero también habría que analizar cuáles otros beneficios, como por ejemplo la creación de empleos, cosa que pasa también con los regímenes de zona franca. La ley 890, me parece, donde hoy en día Zona Franca se ha convertido en uno de los principales fuentes de ingresos para la República Dominicana por las exportaciones. Más del 60% son de Zona Franca y también más de 200.000 empleos. Entonces, hay otros beneficios colaterales que es a donde están apuntando esas exenciones fiscales. Y la otra ley que no podemos dejar de mencionar, que es la de incentivo fronterizo, la 1221, es abierto a todos los dominicanos también. Pero ahí en ese tema de incentivos, no sé, algo pasa en el medio, porque el país, si bien es cierto que tiene un nivel de desarrollo y se ve y se nota la prosperidad en ciertos ámbitos, también es cierto que obviamente te vas para otras poblaciones y la cosa no pinta tan bien. O sea, algo está fallando en el modelo, en la manera distributiva del ingreso, de la riqueza, sobre todo en un país en donde también se generan este tipo de incentivos, pero a la vez pareciera que, no sé, o no se le hace seguimiento o después se le ponen, no sé, trabas. Pusiste el caso de la ley de cine, de la que incluso hemos hecho programas acá en algunas ocasiones, y al día de hoy la visión que se tenía no se ha cumplido. La idea de que, de que vengan todas las empresas de Hollywood a grabar para acá, no se ha cumplido. México sigue siendo de lejos el destino número uno para ese tipo de trabajo y para ese tipo de inversiones. Entonces, ¿por qué este tipo de incentivos pareciera no estar filtrando realmente, digamos, la ganancia o su objetivo principal? Lo que pasa es que en la primera etapa de desarrollo de un país, lo que se procura es hacer acumulación de capital vía la inversión, en este caso la inversión extranjera. Usted promueve la inversión porque el país no tiene suficiente recursos para promover las inversiones en cualquiera de los sectores de la economía. Luego viene el tema de la distribución o la redistribución de la riqueza, que es una etapa, yo diría que posterior a este inicio del despegue del crecimiento y de la acumulación de capital. Porque si bien es cierto que tal vez la ley que promueve el cine no ha llegado a desarrollarse en su plenitud, no menos cierto es que hoy día los cines dominicanos no tienen cupo, no tienen espacio para colocar las películas que se están produciendo en la República Dominicana. Lo cual quiere decir que ya hay una industria, que hay un sector importante de la sociedad dominicana que vive del cine, ya sea porque viene Hollywood, porque filma películas aquí, o producciones locales. Por lo tanto, yo creo que tanto en el cine como en el turismo, como en el sector eléctrico, ha tenido resultado el tema de la inversión extranjera. Ciertamente, hay que atender
ver las cosas que quizás no están bien. No creo que venimos a esta mesa a decir, no, todo está bien y que siga como va. Entiendo que hay una oportunidad de mejora impresionante, sobre todo para atender y fortalecer quizá la cuestión no es si se le dan extensiones fiscales o no, sino quién al final también va a beneficiarse de eso, más allá de los grandes inversionistas. O sea, debe de haber una política más fina, debería de revisarse cómo podemos hacer que los dominicanos realmente puedan ser beneficiarios de todas estas grandes inversiones, porque ciertamente el desarrollo de las grandes sociedades empiezan con los desarrollos económicos y con las inversiones, y así se forman las ciudades. Pero una ciudad que crece sin estructura, una ciudad que crece sin inversión en su gente, no está destinada a fracasar. La clase media en República Dominicana cada día está más presionada. Aquí hay muchos aspectos, sobre todo en la parte de educación, en la parte de servicio, en la parte de salud, que pudieran mejorarse y que deben mejorarse, pero deben de venir de la mano de esas inversiones. No lo veo como algo antagónico. Yo lo veo que uno debe de atraer a la otra, pero en eso el Estado juega, creo, un rol importante para definir los términos de esas inversiones. Bueno, pero la República Dominicana no ha sido tampoco, digamos, torpe en ese sentido. Yo creo que ha sabido explotar también... Ha sido sabia. Sí, ha sabido explotar su ubicación geográfica, porque donde está obviamente puede servir de hub para muchísimas cosas. Yo siempre dije que me pareció que aquí debería haber un puerto y un aeropuerto mucho más grande que pudiera servir de conexión incluso regional, etcétera, etcétera, que compitiera a lo mejor con Panamá, con la misma Bogotá, etcétera, pero que sí, no negamos que en República Dominicana obviamente se tiene una visión y que la institucionalidad e incluso la parte política se ha estabilizado dándole cierta paz al país. Pero a lo que voy es que precisamente ya cuando estamos en estos momentos en donde siempre se habla de venir a invertir a Dominicana, ¿dónde está el riesgo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En dónde estamos, digamos, no fallando, pero en dónde se está escapando? Hay un huequito por ahí que no me termina de convencer, porque yo lo único que escucho a los grandes empresarios, a los políticos, es decir, no, bueno, pero se está generando empleo. Bueno, ya, se está generando empleo, ese es el único resultado. No, hay grandes desafíos, obviamente. Hay desafíos. Desafío, por ejemplo, el tema salarial, que no alcanza a cubrir, no tiene la cobertura para costear el costo de la vida. De los 5.2 millones de dominicanos que trabajan en el ámbito laboral, el 70% no tiene capacidad para adquirir el costo de la canasta básica familiar, que son de 49,000 pesos. Obviamente ese es uno de los desafíos que tiene el país. Pero que uno pensaría que a estas alturas, porque que me lo dijeras hace 10, 15 años, pero bueno, ya Dominicana tiene un buen rato montado en el tren del turismo, de la inversión. Para atraer inversión extranjera, usted no puede promover fuera del país o fuera en el resto del mundo que este es el mejor destino porque se pagan los mejores salarios. Tampoco es como para promover el país porque pagan los peores salarios. No se trata de eso. De lo que se trata es demostrarle que el país tiene un proceso de fortalecimiento institucional, que tiene un crecimiento sostenido, que hay estabilidad política, que hay leyes que crean una determinada seguridad jurídica, y eso es lo más importante y más clave en principio para atraer la inversión extranjera. Sí, pero todo ese sistema se ha montado en base a la construcción de una desigualdad brutal. El grueso de la población no alcanza a garantizar sus necesidades básicas. Entonces, tenemos empleo precario, tenemos una deuda social enorme, y los privilegios fiscales son lo que no garantizan el derecho a la ciudadanía a tener salud, educación, acceso a una vivienda, un seguro, una seguridad social digna. Por ejemplo, el sistema de seguridad social de la República Dominicana ya lo hemos estudiado, y cuando una persona se pensione, se va a pensionar con el 22% de sus ingresos, de su último salario. Y si ya decimos que son salarios precarios, es decir, si una persona se va a retirar con un salario de 40,000 pesos, que lo estoy tirando alto, que no es, Ricardo, pero es el promedio. Entonces, el 22% de 40,000 pesos son 8,800 pesos. Ricardo, pero que eso es menos de $200. El país no es una fotografía. El país es una película que va en desarrollo, se está rodando.
Es cierto que aquí hay una desigualdad social, no lo voy a negar. Enorme. No, sí, pero lo era. Y está creada en base a los privilegios fiscales que se le dan a esos sectores. Esa desigualdad era peor hace 20, 25 años. ¿Qué indicador nos mide la desigualdad social? El coeficiente de Gini. ¿Cuánto era el coeficiente de Gini que se mide de 0 a 1 hace 20, 25 años? 0.48. ¿Cuánto es hoy? 0.31, 0.32. Es decir, que hemos avanzado. No significa eso que no hay desigualdad. La hay. Pero hay que verlo en la República Dominicana no como fotografía, sino como película. Ahí voy utilizando un poco la metáfora que hablaba Ivanhoe de la película, ¿no? Es que yo siento de las varias veces que hemos venido a la República Dominicana, que hemos hablado de diferentes temas, en donde precisamente está la película y está justamente en el momento crítico de la escena en donde tienen que empezar a tomar ciertas decisiones para ver en qué va a terminar el cortometraje o el largometraje, en donde sinceramente pareciera que, bueno, sí, se ha avanzado, se ha logrado llegar a un cierto punto y están justamente en el momento en donde tienen que empezar a tomar decisiones para que la película no se les vaya por otro lado, porque sinceramente está empezando a pasar esto. Punta Cana está empezando a tener sus temas, las famosas 5 zonas de desarrollo de las que se habló hace décadas que iba a contar a la República Dominicana sigue siendo una sola, la de la famosa zona de desarrollo de montaña, las otras playas, las otras zonas de Dominicana no se ha invertido más, se está invirtiendo ahora incluso en el mismo Santo Domingo, que me ha extrañado muchísimo, la verdad que nada más que pasando por ciertas calles ves edificios por todos lados, ¿no? Construcciones por todos lados. ¿Para quién son esos apartamentos? Porque no son para el 1.400.000 personas que tienen déficit de vivienda en este país. Lo hacen porque alguien tiene capacidad para comprarlo, ¿no? ¿Pero quién tiene la capacidad para comprarlo? ¿Son de aquí o son de afuera? No, de ambas, es una combinación. Y si es de afuera, pues bienvenido, porque también hay turismo de retiro. Y qué bueno que hayan... Si viene de afuera, bienvenido, no coordina con el discurso, por ejemplo, con Haití. Ah, no, primero los dominicanos y no los haitianos. Entonces, ¿qué es primero? ¿El de afuera o el de adentro? No, pero nosotros hemos sido bastante solidarios con el tema haitiano. No, ese es otro tema para otro programa. Exacto. Pero me refiero a que el discurso de qué es prioritario, ¿el de afuera o el de aquí? Pero es que estamos hablando de dos estructuras sociales distintas. Lo que usted está refiriéndose no corresponde, o sea, las grandes edificaciones y demás no se corresponde al discurso del déficit habitacional. De hecho, el déficit habitacional no está siendo atendido en el segmento que amerita ser atendido. ¿Por qué? Porque no es rentable para la inversión privada. Y lamentablemente el Estado no avanza sin la inversión privada. La construcción de vivienda históricamente se le ha dejado al desarrollador privado. Hay muchas políticas que ya tienen más de 10 años fomentándose de la alianza público-privada, los fideicomisos, los aportes de terreno y demás, con el Estado dominicano. Sin embargo, el desarrollador privado no le es interesante económicamente hacer una vivienda social para ganarse un margen tan mínimo en un mercado ambivalente, porque cuando nosotros no somos productores del 100% de todo lo que no tienen un blanco de público sin dirigirle la venta. Cuando en cualquier momento te cambian los aranceles, te cambian el costo de la importación, tú no tienes una estabilidad para tú pensar en un macro proyecto de vivienda social. El promotor inmobiliario, así como el inversionista, como toda actividad económica, lo que procura es beneficio. Y luego, bueno, puede considerar otros atractivos, otros beneficios para la población. Obviamente, por eso no se salda esa deuda de esa vivienda social que no es atractiva. Lo primero es que contribuye a reducir el déficit habitacional que arrastramos. ¿Y dónde está la banca privada de este país? O sea, ¿no se supone que entonces en teoría se han habido tantos incentivos para que vengan capital extranjero? Es decir, que se ha inyectado dinero en el país, que me imagino que la banca obviamente lo ha absorbido de cierta manera. ¿Qué pasa entonces? ¿No hay una política que precisamente presione a la banca a aportar en ese sentido, a la inversión en viviendas sociales, a la entrega de créditos domiciliarios para hipotecas, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Definitivamente que un Estado en una economía de libre mercado como la dominicana, no puede forzar, no puede obligar al sistema de intermediación financiera, vale decir la banca del país, a redirigir o a dirigir su cartera de crédito hacia un sector determinado. Lo puede hacer en circunstancias de crisis. Poder sí puede. No debe. Que quiera. De que puede, pero no debe. Existen políticas y han existido políticas para ayudar a las viviendas de bajo costo y
se van renovando. Sin embargo, hay muchas lagunas. ¿Por qué? Porque normalmente esos beneficios que pueden optar esas personas para adquirir su vivienda, que motiva la construcción de ese tipo de proyectos y construir quizá una nación que permita ese desarrollo de todo lo que venimos hablando y que vaya como más a la par de los grandes inversionistas, los grandes proyectos, que está sucediendo atrás, que soporta eso, debe ser una clase media. ¿Qué pasa? Que no son sujetos de crédito. Entonces, a veces no se le puede completar el proceso del préstamo hipotecario para que adquieran su vivienda. Pero se ha demostrado que es un segmento que paga incluso más oportunamente que las personas de un mayor nivel adquisitivo. Pero ahí hay que analizar y ver. En un momento yo tuve la oportunidad de aportar ciertas ideas en mesas donde yo le decía, para cubrir ese déficit de esa vivienda que es mínima, necesariamente a ese desarrollador privado tú tienes que favorecerlo con otras cosas. Y hay muchísimas exenciones para otros proyectos, pero para la vivienda social no hay ninguno. A ver, yo creo que... con lo de la vivienda sí ahí coincidimos, pero hay un enfoque en República Dominicana que nosotros lo planteamos cuando se empezaron a desarrollar los programas de Familia Feliz y de Mi Vivienda. Planteamos los subsidios que se están dando, porque aquí lo que se hizo fue garantizarle a los bancos, al sector financiero, su retorno del precio. Fíjate que la coincidencia y no se de la unidad de la diversidad. Y no se garantizó, que nosotros lo planteamos desde un principio, que no se debe bancarizar la vivienda social. Si la vivienda del pobre debe ser producida por el Estado y crear los mecanismos que en República Dominicana existe favorablemente, porque tenemos un banco privado que del Estado. Eso es lo que he planteado. Y se podía, a través del Banco de Reserva, financiar el esquema de pago de las viviendas con tasa básica que tal vez garanticen el valor del dinero, pero no la rentabilidad que busca el sector financiero. Bueno, hay temas que nosotros todavía podemos corregir. Ahí definitivamente va a haber que... Yo siempre he repetido muchas veces que me parece que en el año 2026 ya todavía seguimos hablando de teorías que sirvieron o que fueron aplicadas en el pasado y seguimos sin modernizar, y esto no es exclusivo de la República Dominicana, sin modernizarnos. Ya estas historias de que no, porque la banca que busca solamente rentabilidad, que no quiere invertir en planes sociales. Bueno, pero como dijo Marcela, de repente, ok, invierte aquí y yo te voy a ayudar por acá, pero ayúdame con esto para yo ayudarte. El problema de la banca internacional, esto no me lo va a quitar nadie a mí nunca de la carta, que el problema es que ellos solo quieren todo para ellos, porque no puede ser, yo voy para un banco y ellos se gastan edificios más lujosos que lo que necesitan para toda su cadena, pero ellos no pueden invertir más nada porque no tienen retorno. Y como dijo Marcel, al final de cuentas, las clases bajas y medias son las más responsables con los créditos, porque son los que están acostumbrados a pagar su alquiler a tiempo, a pagar sus créditos a tiempo. Las clases altas son las más acostumbradas precisamente a no cumplir con su... Son más morosas. Claro, porque entienden unos temas financieros de los que no vamos a estar hablando ahorita, sobre deuda y capitalización y un montón de cosas. Y claro, entonces, que la banca me diga que no quiere invertir, eso, y que porque no le van a pagar o no es rentable, yo me parece que es algo que deberíamos modernizar. Un tema que yo no sé si esa cifra ya cambió, subió o bajó, pero en República Dominicana habían 400.000 viviendas construidas cerradas. Es decir, nosotros tenemos un montón de apartamentos, de villas que no están siendo ocupadas, que tienen su dueño, pero no hay que las paguen. Y por otro lado... La tienen como segunda vivienda. Y por otro lado... No, hay gente que compra por inversión. Mire, les agradezco muchísimo que se hayan acercado aquí con nosotros para conversar, pues se nos ha acabado el tiempo. Realmente, si se hacen esas inversiones y se le da oportunidad a esas grandes empresas turísticas, necesariamente las personas que administran esos recursos tienen que saber que realmente el apoyo real lo da el pueblo dominicano. La gente que invierte debería de aprovechar y aumentar la empleomanía, se dice. Y así que las personas de bajos recursos puedan aprovechar esas inversiones.